Bueno, voy a copiar un ejercicio de Green y vamos a ir haciendo ese primero. A ver. La síntesis 10b, ¿llegaron a leerla hasta el final ayer? La de Green, sí, la vimos todas ayer. Bien, bueno, gracias. Bueno, entonces el enunciado es este. Me dan un campo vectorial en R2, ¿sí? Eh, por el momento, ustedes conocen tres teoremas integrales, que son estos de la última guía, que vendría a ser el teorema de Gauss, que es el primero que vieron, después el de Green y el de Stokes, del cual vieron el enunciado nomás y que en la clase de lunes seguro van a profundizar en ese. Em, pero fíjense que de los tres teoremas, Green es el que se utiliza en R2, ¿sí? No vas a tener un ejercicio en R3 en donde vayas a aplicar Green. En R3 vas a aplicar Gauss o Stokes. Bueno, como este campo es un campo que va de R2 a R2, un campo vectorial, entonces, bueno, calcular la circulación de F de A hasta B a lo largo de la curva de ecuación tanto, con X mayor o igual a cero. Hay que calcular, hay que saber cuál es esta curva, entonces, y ver, a ver cuál va a ser el plan para calcular la circulación. Eh, ¿Circulación a qué se refiere? Si es positiva o negativa. No, circulación se le llama a la integral de línea de un campo vectorial. Eso sería circulación. Lo que cuando te dice calcule la circulación, se está refiriendo a hacer la integral de línea de este campo vectorial. Eso es circulación. Bueno, desde A hasta B, A es el 0,0 que estaría por acá, y B es el 0,2, 0 en X, 2 en Y, o sea que estaría por acá. Acá está el 1 del eje Y. Y bueno, habría que, si querés hacer un dibujo, habría que ver por dónde va esta curva, ¿sí? Es verdad que el 0,0 cumple esta ecuación y el 0,2 también cumple esta ecuación, porque te queda 4 y acá también 2 por 2, 4. Pero bueno, lo que podés hacer para ver qué curva es pasar el 2 y restando y completar cuadrados, ¿sí? Acá tendría que poner, ¿qué número tendría que poner acá? Un 1. ¿Sí? Un 1, exactamente. Entonces, esta ecuación es la misma que la de arriba y es la ecuación de un círculo de radio 1 centrado, centrado en el 0,1. O sea, centrado acá. Entonces esta curva
esta curva de acá, termina siendo un círculo de radio 1. Pero como tenemos x mayor o igual a 0, voy a dibujar la mitad del círculo, la mitad derecha. Una cosa así sería la curva. ¿Eh? Y dice que va desde A hasta B, o sea que arranca en A y finaliza en B el recorrido. Bueno, quiero que me digan cómo hago el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que uno hace para calcular la circulación o cómo puedo calcular la circulación de este campo? Antes nos fijábamos si admitía función potencial para calcularlo más fácil, pero no creo que la admita. Entonces lo podemos hacer por Green. Claro. Vamos a hacer el primer intento y después hacemos green. Está perfecto lo de la función potencial. Está bueno porque si tiene función potencial, podríamos llegar a buscarla y usarla para calcular la integral. Vos sabés que si la admite en todo su dominio y si el dominio es simplemente conexo, eh, entonces la integral de circulación es igual a evaluar a la resta del potencial evaluado en los extremos del camino. Para saber si una función de R3 a R3 tenía potencial, una forma, si el dominio era simplemente conexo, era hacer el rotor, y si el rotor te daba 0, entonces la función admitía un potencial. Otra forma era hacer la matriz diferencial, su matriz diferencial, que es una matriz de 3×3, y ver si era simétrica. Si era simétrica, también admitía potencial la función. Y la otra era directamente mandarte a buscar el potencial, y si lo encontrabas, obviamente era porque existía, y ahí te quedaba verificar si el dominio del potencial era tan grande como el dominio de la función, o no, porque a veces es un poco más chico. Bueno, en R2, ¿saben alguna forma de determinar si una función tiene potencial? ¿Se acuerdan de eso? En R2, porque rotor no tengo en R2. ¿Te fijabas si la primer componente derivada con respecto a y era igual a la segunda componente derivada con respecto a x? Claro, eso mismo que me marcaba justamente, eh, nos estaría indicando que la matriz diferencial de f, la matriz de la derivada de f, sería simétrica, ¿sí? Porque estábamos comparando las dos derivadas que no entran en la diagonal. Entonces, bueno, agarro esto y lo derivo con respecto a y. La derivada vamos a llamar a este f1 y a este f2. La derivada de f1 hay que hacerla con respecto a y, como me dijiste vos, y esa da 1. La derivada de f2 con respecto a x da 5 y son distintos, así que podemos afirmar que f no admite un potencial. Entonces, habría que hacer la cuenta de alguna otra forma. Podemos aplicar la definición de la integral de circulación como un intento, ¿sí? Hay que parametrizar esta curva y aplicar la definición. Lo que pasa es que eso como que te tiene que sonar un un poco raro en principio, por el hecho de que vos, al no conocer completamente tu función, porque acá hay otra función adentro que es una incógnita, en principio sería
Sería raro que la cuenta salga, digamos. Pero a veces pasa que cuando vos planteas la integral por definición, por algún motivo, esta función que vos desconocés termina desapareciendo. Ya nos ha pasado en otras clases, ¿sí? Que no sé, había por ahí una g dando vuelta en algún lado y teníamos que calcular una integral y al final se restaba y el resultado no dependía de g. Creo que nos pasó el jueves pasado. Así que eso es algo que pasa, pero no es algo con lo que vos podés contar y decir, ah, esto lo hago por definición y listo. Sino que si pasa, te tenés que considerar, digamos, que afortunado, que tenés suerte. Entonces, directamente, eh, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a plantear el teorema de Green en... El teorema de Green siempre se plantea en una región de R2, ¿sí? Vamos a tomar esta región. Entonces voy a llamar a esa región R y, ¿y qué es lo que te dice el teorema de Green? Te dice, a ver, te dice que la integral en el borde de la región R integral de circulación en el borde, acá le voy a poner un más. Ese más indica la circulación en el sentido de Green, que ahora voy a decir lo que es, pero ya lo vieron ayer. Esta integral tiene que ser igual a una integral doble. Una integral doble en la región R que tiene dos derivadas. La derivada de f2 con respecto a x menos la derivada de f1 con respecto a y. Diferencial de x, diferencial de y. Bueno, este es el enunciado del teorema de Green y lo voy a usar para esta región. Eh, la orientación de Green es aquella orientación que deja la región a la izquierda, ¿sí? Si yo estoy recorriendo gamma, la curva esta que está en rosa, es parte del borde de R, ¿sí? Es una parte. Después acá tengo otra parte del borde de R, que es el eje Y, parte del eje Y. Esta parte del borde de R es la parametrización que está marcada con las flechas, que es la que a mí me interesa, calcular la circulación en ese sentido, porque es lo que pide el enunciado, es la correcta para usar el teorema de Green. ¿Por qué? Porque estoy dejando la región a la izquierda. Fíjate que si yo camino desde A hasta B, si miro a la izquierda está R, si miro a la derecha está en blanco. Si yo fuese al revés, estaría mal, porque estaría dejando la región a la derecha de mi caminata, digamos. Fíjense para esta otra parte, que también va a ser parte de la curva del borde de R, ¿cómo tengo que ir? ¿Así o así? Bueno, tengo que ir para abajo. Fíjense que si voy para abajo, si voy caminando para abajo, estoy dejando la superficie del lado izquierdo, mientras que si voy para arriba, la dejo del lado derecho. No sé si se entiende lo que estoy diciendo con esto del lado izquierdo, del lado derecho. No quiero que no quede claro, digamos. Cuando es Depende de... positiva está del lado izquierdo el Claro. área. Lo que yo estoy pensando, digamos, cuando digo lado izquierdo, lado derecho, es en una persona que va caminando sobre la curva y el tipo está parado en la hoja de papel. Está parado mirando, digamos, hacia el lado de arriba de la hoja de papel, ¿sí? Si el tipo camina sobre la curva, en la dirección indicada por la, por el color rosa, deja la curva a la izquierda. Y si después sigue caminando para abajo, sigue dejando la curva a la izquierda, mientras que si lo hace al revés, lo deja a la derecha. En eso estoy pensando, ¿sí? Esa es la orientación de Green.
Bueno, em, entonces vamos a tratar de escribir esto un poco más en claro en cómo queda esta expresión para nuestro ejercicio en particular. A ver, para nosotros el borde de R tiene dos curvas. Una es gamma y la otra es, voy a ponerle eje Y, entre comillas, ¿sí? Porque no es el eje Y, sino que es una parte del eje Y nada más. Entonces, acá, esta integral, lo que hay que hacer es separarla en dos integrales. Voy a ponerle acá un nombre, no sé, C a la curva del eje Y, a ese pedacito de curva del eje Y que va desde B hasta A. Y acá esta información de las derivadas ya las tengo porque son las derivadas que hicimos hace un ratito. 5 y 1, la resta va a dar 4. Entonces, lo que hice en este paso fue separar mi integral en el borde de la región en una suma de integrales en dos curvas que juntas constituyen el borde, ¿sí? O sea, estoy usando la aditividad de la integral de circulación. Eh, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Primero, fíjense que lo que a mí me importa acá es la circulación de F, sería esta cuenta, ¿sí? Esa es la cuenta que yo quiero conocer. Y entonces la idea para poder hallar esa circulación va a ser despejarla. Yo voy a hacer esta cuenta, voy a hacer esta cuenta y por despeje va a salir esta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer primer cuenta. La primer cuenta sería la integral en C de f por diferencial L. Tengo que parametrizar la curva C. ¿Cómo hago para parametrizar una curva que une dos puntos? Una recta que une dos puntos. Tomo X, tomo la parametrización así, gamma de T, y tiene que ser T por una flecha que apunte de B hasta A, que va a ser A menos B, más el punto de partida, de donde arranco la trayectoria, la curva, que es el punto B. Fíjense que si pongo un 0 en la T, me da B, y si pongo un 1 en la T, me da el punto A. Entonces, bueno, eso sería gamma, que si le pongo números a las cosas, ¿cómo quedaría? A era el 0,0, B era el 0,2, me quedaría la primera coordenada 0 y la segunda coordenada menos 2t, y acá en B tengo un 2, más 2. Entonces tengo que hacer f compuesto con gamma en t, y después tengo que hacer gamma derivada. Estas son las cosas que a uno le importaban para hacer la integral de circulación. Entonces, si hago f compuesto con gamma, me queda acá donde dice i,
tengo que poner esto, que es la coordenada y, más phi de x, que es phi de 0, porque x vale 0 en gamma, coma, bueno, 5 por 0, que es 0, y más i, sería menos 2t más 2. Bueno, ese es f compuesto en gamma. Y después la derivada de gamma va a ser 0, menos 2, que es la derivada de esto. Bueno, con estos dos renglones planteamos la integral. Acuérdense que el parámetro, cuando tomás una parametrización de una recta, de un segmento de A hasta B, va entre 0 y 1. Entonces acá es la integral entre 0 y 1 del producto escalar entre estos dos vectores Una que pregunta. conseguimos recién. Sí, ¿Podés también parametrizar el eje y hacerlo poner entre 2 y 0? ¿Entre 0 y 2? entre 0 y 2. Vamos a Sí, poner 0,3, 0t y los límites entre 0 y 2. sí, también. Es más fácil, parece que es más fácil. Si haces eso, tenés que acordarte de que estás yendo en contra de la orientación de Green, entonces al final tenés que cambiar el signo del resultado, pero te tiene que dar lo mismo, sí. Ah, eso me tengo que fijar. Está bien. Sí, sí, es Gracias. válido. Es válido, pero ten en cuenta que eso, fíjate que las flechas nuestras van para abajo, entonces yo parametricé exactamente para abajo. Si haces la 0t va para arriba, tu parámetro va entre 0 y 2, está bien. Lo que te dé le cambias el signo, porque las integrales de circulación tenían la propiedad esa, por suerte, de que si cambias el sentido, cambia el signo y listo. Entonces podés, te acordás de cambiar el signo y listo. Bueno, entonces sigamos. Acá me queda el producto escalar. Esto que nos pasaba, que tenemos phi de 0 que no lo conocemos, está multiplicado por 0, entonces termina no afectando ese desconocimiento, y después multiplico esto por menos 2. Entonces me queda menos 2 por menos 2t, sería 4t, y menos 2 por 2 sería menos 4, diferencial t. Entonces acá va a quedar 4t al cuadrado sobre 2 menos 4t, todo evaluado entre 0 y 1. En el 0 va a dar 0, entonces es esto evaluado en 1, que sería 2 menos 4, es menos 2, ¿sí? Fíjense que la otra que me marcaban recién era tomar, vamos a hacerla acá chiquito, sigma de t, 0t, con t entre 0 y 2. Entonces, f compuesto con sigma sería t más phi de 0, coma, t, poniendo acá, ¿no? 0, 0 en la x y t en la y. Entonces, y bueno, y después cuánto sería la sigma derivada. Sigma de t derivada. Sería 0,1. Entonces la integral, esta integral, o si querés cuando hago la integral con la parametrización sigma, me va a dar esto por esto, es lo que tengo que integrar, o sea, tengo que integrar entre 0 y 2, t, diferencial t. Esto es t al cuadrado sobre 2, entre 0 y 2, en 0 va a dar 0 y en 2 me va a dar 2 al cuadrado, 4, dividido 2, 2. Fíjate que me da el signo contrario que la de recién. Es más fácil. Bueno, entonces, em, Perfecto, gracias. por último, ¿cuánto va a dar esta integral? A ver si me pueden decir eso. Quedaría El área del medio 4 del por círculo. el área dividido 2 del círculo, digamos. Claro, claro. O sea, va a dar 4 veces
el área de R, o 4 dividido 4 por la mitad del área del círculo, claro. Entonces esto es, vamos a hacer así. La integral que nos importa a nosotros es igual a 4 medios del área del círculo, que ¿cuánto es el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado, si no me equivoco, como la otra vez, eh, que es de radio 1 este círculo, así que sería pi. Y esta integral que la voy a pasar restando, ¿sí? Y que si daba -2, pasarla restando significa que te va a quedar así. Así que nuestra integral sería 2pi más 2. Eso nos daría finalmente la circulación. Sí, este es un ejercicio que saqué de un coloquio del año pasado, de diciembre del año pasado, así que es bastante actual. Bueno, entonces, en este ejercicio usamos el teorema de Green. Eh, Me gustaría hacer uno de la guía, o sea, yo tenía ganas también de hacer otro de Green, pero la verdad es que si realmente leyeron la síntesis B, no hay necesidad de hacer este porque es el ejercicio 4 de la guía, ¿no? Y es este que está acá. Lo que dice es que si vos tenés un área del plano, una región, podés calcular el área de esta región D con esta formulita, que es una formulita que viene que se demuestra con el teorema de Green, quería demostrar eso, pero en realidad después me puse a ver que esto está en parte de la síntesis 10b, esto lo hablaron ayer, ¿no? Cálculo de área con Green. Sí, lo nombró Sebastián. Bueno, entonces, mejor lo que voy a hacer es, voy a dejar Green ahí. Obviamente hay más ejercicios de Green en la guía y bueno, en coloquios que pueden encontrar. Saben ubicar los coloquios, ¿no? Si van a la página de la cátedra, hay una parte en donde tienen coloquios con un esquema así aproximado de cómo se resuelve, que tiene bastante detalle. Y bueno, ahí tienen muchos modelos. Ahí hay varios ejercicios de Green. Igual, bueno, nosotros esta semana terminamos con Green, así que la semana que viene vamos a seguir trabajando con eso. Yo voy a hacer ahora el 13 de la guía 10, en el que tenemos que usar, quiero mostrarles un poco cómo usar el otro teorema, que por ahora Sebastián solamente lo enunció, pero bueno, para ver un poco cómo se usa también ese teorema. Entonces el ejercicio 13 sería de la guía 10. Entonces, a ver, copio el enunciado.
Bueno, entonces, a ver, primero quiero que nos demos una idea de cuál es la superficie esta S de la que nos están hablando, ¿no? Nos están diciendo calcule el flujo de F a través de la superficie de ecuación tanto. El flujo, acuérdense que eh, es una integral de superficie de un campo vectorial. Vos tenés como 4 integrales, ¿no? Que podés hacer, porque tenés curvas y tenés superficies. Ahí ya el asunto se separa en dos. Pero en cada uno de esos objetos, ya sea curva o superficie, podés integrar tanto campos escalares como campos vectoriales. Entonces eso da lugar a 4 cuentas distintas. Cuando hablamos de campos vectoriales, en una curva se llama circulación y en una superficie flujo. Eh, si hablamos de campos escalares, en una curva se va a llamar integral de línea y en una superficie, eh, me parece que, a ver, no sé si tiene nombre. Bueno, entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, esto es un flujo, va a ser una integral doble de un campo vectorial en la superficie. Bueno, entonces, ¿cuál es la superficie? Es la cuestión. Acá z es función de x, y, o sea que la superficie va a ser el gráfico de una función. Obviamente esa función, como cualquier función, va a tener un dominio, ¿sí? Y el dominio va a venir dado porque la parte de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Si no, la raíz pierde el sentido. Entonces, fíjense que si paso sumando el x cuadrado y el y cuadrado, obtengo esto que es exactamente esta condición. Esta condición que me da el enunciado, que me dice que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 25, la verdad que la podría haber omitido, porque mayor no puede ser, ¿sí? Porque si es mayor no puedo hacer la cuenta esta. El z no está definido. Entonces, bueno, esto vendría a ser el dominio de esta función y la superficie es el gráfico. Ahora, ¿qué superficie es el gráfico de esta función? ¿Se dan cuenta? Una esfera, puede ser. Claro, una esfera, pero como z es raíz, porque en realidad la esfera sería, acá todavía se ve, ¿no? Cortada a la mitad, ¿o no? Para el Claro. Z positivo. Claro, es 25, claro, acá vamos a ponerle 5 al cuadrado. Entonces, esta es la esfera. Entonces, si vos querés despejar z de acá, te queda módulo de z, es raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y entonces ahí tenés el hemisferio norte que va a venir parametrizado por la raíz, que es exactamente la cuenta que nos da el enunciado. Y después, si querés el hemisferio sur, le tenés que poner el menos delante de la raíz. Entonces, nosotros en realidad tenemos acá el hemisferio norte de la esfera solamente. Eh, esa sería la superficie S. Bueno, una cosa así. Bueno, esa es S. Entonces, eh, quiero calcular el flujo de mi función a través de esa superficie. El tema es que esa superficie no... Nada, está todo bien con la superficie, es un cacho de esfera. El problema es mi función, ¿no? Es como que no sé cuánto vale mi función porque a mí me gustaría tener la fórmula de f evaluada en un punto arbitrario, en un punto cualquiera, el f de x y z. O sea, si yo te doy la fórmula de una función que va de R3 a R3, darte la fórmula es decir cuánto vale f de x, y, z. Y ahí te doy la fórmula, vale tanto por x más tanto por z, por logaritmo de y, yo qué sé, una cosa así. Pero si
Si yo en el lugar del z te pongo un 0, no te estoy diciendo cuál es el valor de la función. Te estoy diciendo cuánto vale la función cuando z vale 0, es decir, en el piso, en el plano XY. Entonces, yo solamente sé cuánto vale la función en el piso, con lo cual pierdo la noción de cuánto vale sobre la superficie que se me pide integrarla. Entonces, ¿cómo hago con este problema? ¿Qué ideas hay? Con las cosas que saben hasta ahora, cualquier cosa. ¿Qué puedo hacer? O sea, por definición no puedo. ¿Qué me queda si no puedo hacerlo por definición? Stokes. Stokes es una posibilidad. ¿Y qué otras posibilidades tenemos? Con el primer teorema que vimos, se podía calcular el flujo, ¿no? No me acuerdo si en superficie. El primer teorema, El de Gauss, creo que es. el de Gauss, exactamente. Claro, lo que pasa es que en el teorema de Gauss, ¿qué tiene que pasar con la superficie? Tiene que ser cerrada. Se tiene que cerrar sobre sí misma de forma que encierre cierto volumen. Nuestra superficie no se cierra sobre sí misma, pero nosotros podemos, de manera ficticia, agregar otra superficie más de forma de que quede un volumen encerrado y aplicar el teorema de Gauss ahí. Vamos a ir con estas dos ideas. Primera idea es Stokes, ¿sí? Vamos a aplicar primero esto. Entonces, lo que yo sé, yo quiero calcular esto. Una integral doble en una superficie S y acá el diferencial de área de la superficie S, ¿sí? De esa semiesfera. Ahora, yo sé por el enunciado este dato de acá, que es clave para poder usar el teorema de Stokes. Voy a reemplazar mi campo vectorial por el rotor de este otro, que también es un campo vectorial. Hasta ahora lo único que sé es este dato del enunciado, ¿sí? Y ahora es donde voy a usar el teorema de Stokes. ¿Qué te dice el teorema de Stokes? Que si vos tenés una superficie, cualquier superficie que tengas, sigma tiene un borde, el borde de sigma, y de nuevo tiene una orientación preferencial, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Dejar hacia la izquierda la superficie. Entonces, yo voy a parametrizar acá no voy a parametrizar nada en realidad, lo que voy a hacer es considerar esta orientación para la integral de flujo. ¿Sí? Mi vector normal va a ser así, va a tener z positivo, va a apuntar para arriba de la esfera como para afuera de la semiesfera, no para el origen de coordenadas. Si yo hago eso, la orientación correcta para el borde de S, que no es más que este círculo en el piso, va a ser esta, ¿sí? Esa sería la orientación de Stokes, la que deja la superficie a la izquierda. Entonces, lo que dice el teorema de Stokes es que es lo mismo una integral de circulación del campo
en una curva cerrada, que el flujo del rotor en cualquier curva, perdón, en cualquier superficie que tenga a la curva como borde. Entonces acá yo voy a poner, es la integral en el borde de mi superficie, orientado según dice el teorema, integral de circulación. Estamos de acuerdo que acá usé el teorema de Stokes. Mi superficie es la esfera, ¿sí? La semiesfera esta, el casco este. ¿Están de acuerdo con las igualdades hasta acá? ¿Me creen eso? Bueno, La entonces, primera integral no sería una integral simple ¿no sería una circulación? ¿cuál? ¿Cuál de estas? La primera integral, esa. Bueno, claro, en realidad el teorema de Stokes es una igualdad entre dos integrales. Una es doble y otra es de línea, ¿no? Es de circulación. Pero, digamos, las igualdades yo las puedo usar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No tienen un lado, un sentido de utilización. Cada uno las usa como les viene en gana, como más útil les sea. Por ejemplo, si vos ves la propiedad distributiva, ¿no? Cuando vos haces propiedad distributiva, se le llama así a pasar el factor multiplicando de afuera del paréntesis hacia adentro, ¿verdad? Si vos escribís la propiedad distributiva y la lees en sentido contrario, ¿cómo se llama la propiedad? Conmutativo. No, se llama factor común. Ah, ¿Sí? Si vos haces esto, 2 por x más b, 2x más 2b, si lo lees así, se llama propiedad distributiva. Si lo lees así, se llama factor común. Pero son dos caras de la misma moneda, o sea, lo importante es que la propiedad de la igualdad valga, ¿sí? Una igualdad te permite borrar en un lugar y reemplazar con cualquier expresión matemática que valga lo mismo. Entonces yo lo que estoy haciendo es usar el teorema de Stokes, no en esta primera integral, sino acá en esta igualdad, y lo estoy usando en un sentido de izquierda a derecha que seguramente es contrario al sentido que dio Sebastián. Pero a ver, digo esto como en realidad no tiene un sentido el teorema, esa es la cuestión. Si querés, puedo revertir las desigualdades, digamos, y poner esta acá y esta acá, pero va a decir lo mismo, ¿sí? No sé si eso aclara. Entonces, la primera doble integral, ¿qué sería? La primera, Que la primera doble es justo lo que pide el enunciado, porque fíjate que el enunciado pide la integral de flujo de f. El flujo de f a través de S. Esa es la ok, primera, está bien. ¿sí? Esa es la primera. Después, en esta igualdad, usé un dato del enunciado que es que f es el rotor de otra función que no sé qué función es. Ahí usé ese dato. Y Stokes lo uso recién en la segunda igualdad, acá, no acá. Entonces, propongo hacer la cuenta que me pide el enunciado, Ya entendí, ¿sí? ya entendí. Propongo hacer la Bien. cuenta que me pide el enunciado. No sé cómo hacerla, uso el dato del enunciado. Y claro, el Stokes, como ustedes lo tienen enunciado, es parten de una integral de circulación y dicen, bueno, la integral de circulación es el flujo del rotor. Y ahí tiran esta. Pero la primera que escriben, en el 90% de los casos, es esta. Entonces viene por ese lado, me parece, ¿no? Pero bueno, si yo sé, a ver, hay como dos formas de usar esto. Si yo sé que tengo un campo, no importa qué campo sea,
Bueno, tiene que ser C1, tiene que cumplir las hipótesis de Stokes, no lo básico. Pero si yo tengo un campo vectorial y quiero calcular la circulación de ese campo vectorial en una curva cerrada, puedo tomar cualquier superficie que tenga esa curva como borde y calcular el flujo del rotor del campo en esa superficie. Y me va a dar lo mismo que la circulación del campo. Otra cosa que es lo mismo, parafrasearlo al revés, es si yo tengo una integral del rotor de un campo en una superficie, entonces esa integral es lo mismo que la circulación de ese campo en el borde de la superficie. Ahora fíjense, si estamos hasta acá, fíjense lo siguiente. Este que está acá, que es el borde de S, orientado así con estas flechitas de buena manera, digamos, es también el borde de otra superficie que no es S. ¿Y qué es esta superficie? Fíjense. Es como un disco plano que está metido en el piso. ¿Se ve eso? A esta superficie le voy a llamar D. Entonces, ahora voy a usar el teorema de Stokes de nuevo, pero ya no lo voy a usar para la superficie S, sino que lo voy a usar para la superficie D, y lo voy a usar en el sentido que se enuncia por lo general, que es a partir de esta integral de circulación pasar a la integral de superficie. Ahora sí lo voy a usar en el orden usual. Entonces voy a poner acá igual, de nuevo voy a referirme al teorema de Stokes, y voy a decir, bueno, esta integral tiene que ser igual al flujo del campo en una superficie que es D, en donde la normal de D, la voy a poner acá, va a apuntar de nuevo para arriba. Esta es la normal de D, esta es la normal de S. Y acá tengo que poner el rotor del campo. El flujo del rotor, te dice el teorema de Stokes. Y acá diferencial de área. El diferencial de área. Diferencial de área que conlleva parametrizar la superficie, hacer los vectores tangentes, hacer el producto vectorial, todo lo que ya sabemos de cómo se hacen las integrales de superficie. Entonces, bueno, usé Stokes dos veces, y ahora lo que voy a decir es, bueno, ¿quién es SD? SD es, como les decía antes, es una superficie que son los x en R3, tales que z es igual a 0 y x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 25. Este es el disco ahí que está pintado en naranja. Entonces lo que voy a hacer es, ese disco, esta integral, la voy a hacer. Fíjense que esta integral, a ver, déjenme paso a la hoja siguiente. A ver, llegué hasta esto, díganme si estamos de acuerdo hasta acá. Este fue mi punto de partida, hice un par de cosas y llegué a esto que está acá. Ahora voy a hacer un último paso, y ese último paso es decir que, bueno, volver a usar el enunciado una vez más. El enunciado decía que F era el rotor de G. Entonces, donde dice rotor de G, una vez más voy a reemplazar por F. Y entonces lo que tengo que hacer para calcular la integral esta de flujo es calcular el flujo al fin y al cabo, pero no en S, sino en D. Entonces, a lo que llegué es que, fíjense, yo tengo una superficie que es la S, que es como el techo en esta semiesfera. Y sé que mi campo vectorial tiene ahí un flujo que coincide con el flujo en el piso, ¿sí? de esa región, en donde el techo y el piso comparten el borde. ¿Qué cosas tienen que suceder para que valga esto? Que podés cambiar, porque al fin y al cabo, si yo tapo acá, es como que cambié el flujo de una superficie
por el flujo de otra superficie. ¿Qué tiene que pasar para que suceda eso? Dos cosas. Primer cosa, F tiene que ser igual al rotor de G, al rotor de otra función. Y segunda cosa, las dos superficies en cuestión, que son S y D, tienen que compartir el borde, tienen que tener el mismo borde, ¿sí? Entonces, si se cumplen estas dos cosas, vale que la integral de flujo de F, no importa en cuál de las dos superficies la calcules, te tiene que dar lo mismo. Ese resultado me parece que está bueno y sale del teorema de Stokes, ¿sí? Básicamente, lo que estamos diciendo, no sé si vieron esos palitos que hay por las gomerías o por alguno de esos lados que son una estructura más o menos así, que te dicen para dónde va el viento. ¿Vieron esto? Sí. Bien, esta cosa por acá entra viento, ¿sí? Y todo ese viento que entra, al final, va a pegar. Acá está abierto, ¿no? A propósito, pero imagínate que yo pongo un parche acá y cierro. Todo el viento que entra, indefectiblemente, va a pegar contra la superficie de lona o de lo que sea que está construido esto en algún punto, ¿sí? Porque no se puede escapar el viento, porque tiene solo una entrada. Entonces la idea es que todo el viento que entra por la superficie plana termina saliendo por algún lado de acá, ¿sí? Y imagínate que si esto está construido con alguna superficie permeable al viento, al aire, entonces todo el aire que entre por el anillo va a terminar saliendo por algún lado de esa superficie permeable, ¿está bien? Y de eso nos habla esto, nos está diciendo, todo el flujo que entre por el disco va a salir por algún lado de la tapa que tenga la forma que tenga, si es permeable, va a salir por algún lado de ahí, ¿sí? Eso es lo que indica el teorema. Todas estas cosas las van a profundizar en física con cosas mucho más interesantes que ese aparato para medir el viento, con cosas del campo eléctrico y magnético, las leyes de Maxwell, básicamente. Bueno, Perdón, ¿puedo repetir lo que dijo recién? De todo lo que entra en D. sí, lo que decía es que No, lo que acá, apuntó en la fórmula. claro, lo de acá es que básicamente todo el flujo del campo que pase por D, indefectiblemente va a salir por algún lugar de la superficie S, va a atravesar S. ¿Por qué? Porque si S y D tienen los bordes pegados, las flechitas del campo vectorial F no se me van a poder escapar por ninguna endija, por ninguna apertura, ¿sí? Si fuesen dos superficies que están casi pegadas, por ejemplo, el caparazón de una tortuga, imagínate que no está la tortuga adentro, que solamente tengo el caparazón. Agarrar la parte de abajo, llamarla D y a la de arriba S. Si yo dibujo, me imagino flechas que atraviesen a ese caparazón por la parte de abajo, esas flechas que forman parte, son tangentes a líneas, esas líneas no tienen por qué atravesar el caparazón de arriba, porque como el borde no está perfectamente pegado, yo puedo escaparme por donde la tortuga saca la cabeza. ¿Se entiende? La idea es muy conceptual esto, es muy con los dedos, ¿sí? Si los bordes están pegados, todo lo que entra por el caparazón de abajo sale por el de arriba. Y si no, sale de nuevo por el de abajo. Pero si sale de nuevo por el de abajo, está anulándose y entonces no contribuye al flujo. Es una idea, digamos así. Eh, pero bueno, la conclusión es bordes pegados, F rotor de G, o condición análoga a esta, divergencia del campo igual a 0. Entonces vale esto, ¿sí? Bueno, pero hay que hacer la cuenta, ¿sí? Si no, no vamos a saber cuánto vale al fin y al cabo esta cuenta. Bueno,
lo que voy a hacer es, me queda una integral de superficie, de flujo, entonces tengo que conseguir una parametrización de D. Y como es un disquito, es un redondel, lo voy a parametrizar con coordenadas R y tita, como R coseno de tita, R seno de tita y 0, porque estoy en el piso, ¿sí? Y R, el radio va a estar entre 0 y 5, y el tita va a estar entre 0 y 2pi. Bueno, tengo que plantear la definición de esta integral, ¿sí? Tenía que hacer los dos tangentes, tenía que hacer el producto vectorial, tenía que componer el campo con la parametrización, un montón de cosas. Pero les pregunto a ustedes, ¿por qué me debería salir esta integral? ¿Por qué me debería salir esta integral que estoy planteando en la superficie naranja si al principio tuve miedo de plantearla en la superficie S? No la quise plantear porque lo primero que dije fue, no me va a salir la cuenta porque no tengo la función. ¿Por qué ahora sí va a salirme? Porque te dan cuánto valen cero ellos en el enunciado. Claro, en el enunciado no me dan la función completa, me dan cuánto vale en el piso. Entonces, si yo sé cuánto vale en el piso, no voy a tener ningún inconveniente en evaluarla si la superficie está incrustada en el piso. Entonces, bueno, sabiendo que tengo muchas chances de que me salga, la hago, ¿sí? Entonces voy a hacerla, voy a hacer los dos tangentes, TDR, T derivada con respecto a tita, y bueno, acá me va a dar coseno de tita, seno de tita, estos son derivadas, así lo escribo medio rápido. Acá el producto vectorial, también pongo el resultado, ¿sí? En el producto vectorial, si querés en la última coordenada, te queda r coseno cuadrado de tita más r seno cuadrado de tita, pero enseguida te podés dar cuenta que si sacás el r de factor común, se te simplifica, ¿no? Porque te queda una suma de las dos funciones trigonométricas estas que da 1, ¿sí? Eh, Justamente por la identidad trigonométrica, es bien conocida. Bueno, entonces, fíjense que como el R de polares es mayor a 0, este vector normal de la superficie D, o sea, acá tengo la superficie D, y me paro en un punto, no sé, R tita, con algún R y con algún tita, y este que sería la normal puede apuntar para arriba o para abajo, pero como R es positivo, está entre 0 y 5, sé que apunta para arriba, que es la normal que me sirve para, que es la normal que se acomoda bien al teorema tal y como yo lo usé. Acá. Acá cuando puse borde de S, este borde de S es igual al borde de D, ya lo mencionamos por acá, y lo que tenés que hacer en el teorema de Stokes es relacionar la orientación del borde con la orientación de tu normal, y justamente la normal que había marcado acá para D era para arriba, ¿sí? Si yo recorro el borde así, tiene que quedar a la izquierda la superficie y la normal que hay que usar es la normal para arriba. Em, entonces, a ver, ¿cómo va a quedar esta integral? Me va a quedar la integral entre 0 y 5 y entre 0 y 2pi, son los dos parámetros, de f, pero tengo que evaluar f acá, ¿no? La fórmula para f era, la tengo por acá, x en x y 0 valía 0, si acá voy a poner 0, coma i, tengo por acá, coma i, pero i vale r seno de tita, coma x menos 1, pero x vale r coseno de tita.
Bueno, y después tengo que hacer por producto escalar la normal de mi parametrización. Y recuerden que cuando planteo la integral de esta forma, no hay necesidad, solo no hay necesidad, sino que no hay que poner ningún jacobiano, ¿sí? Por más que mi parametrización utilice coordenadas polares, no hay que poner jacobiano porque no hice un cambio de variable, sino que lo que hice fue una integral de flujo, una integral de superficie, con unas coordenadas que parametricé que no son las cartesianas, pero no cambié variables. Desde el inicio lo definí con estas. Bueno, ¿esto cómo queda? Queda la integral entre 0 y 5, entre 0 y 2pi. Y si hago el producto escalar de esos dos vectores, me queda así. Y bueno, voy haciendo la integral en tita. Me va a quedar seno de tita. Y lo tengo que evaluar entre 0 y 2pi, ¿no? El seno vale 0, tanto en 0 como en 2pi. O sea que se va a evaluar, se va a, se va a anular, ¿sí? Esta contribución. Y como está multiplicando por r cuadrado, es como si todo esto no estuviese. Entonces va a quedar la integral entre 0 y 5 de menos r por 2pi. Diferencial de r. Y esto va a dar... Sí quedó eso. Y esto va a dar igual a menos 2pi. Voy a sacar afuera el menos 2pi y va a quedar r cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y 5. Bueno, el 0 vale 0, se cancela el 2, etc. Y te queda esto. ¿Sí? Este sería el flujo. Esto sería la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Este flujo, usando el dato de que es igual a este, calculo ese último y bueno, me da menos 25pi. ¿Se entendió la idea? ¿Quieren repasar algún punto? ¿Podrías correr el papel un cachito a la izquierda? Ujú. Eso. Bueno, voy a hacer este ejercicio una vez más, pero ahora nosotros ya habíamos arrancado así, ahora vamos a hacerlo con Gauss. Entonces, primero voy a numerar las hojas porque después no sé ni en qué orden le saco las fotos. 1, esta es la 2 y 3. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. El objetivo es el mismo. Tenemos media esfera y queremos calcular el flujo por ahí, ¿sí? Por esa superficie. Entonces, lo que voy a hacer es decir, considero D, ¿quién va a ser D? D va a ser la tapita de abajo, plana, el disco de la resolución anterior, ¿sí? Esto va a ser D. Es una superficie cuyo borde coincide con el borde de S. Y entonces, considero D, el del ejercicio anterior, y S unión D, la unión de las dos superficies,
es otra superficie, pero es cerrada. La unión es cerrada, ¿sí? Cerrada quiere decir que encierra un pedazo de región, se cierra sobre sí misma. Entonces, en una superficie que se cierra sobre sí misma, yo puedo usar el teorema de Gauss. Entonces, el teorema de Gauss te dice, la integral triple en una región que voy a llamar B, que es una región en R3, ¿sí? Tiene 3 dimensiones, la integral de la divergencia de F es igual a la integral doble en el borde de D del flujo de F, con la normal exterior. Esto es lo que dice el teorema de Gauss, ¿no? Que trabajaron con Victoria el otro día, el martes. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Lo primero es decir, bueno, a ver, si B es la región esta, el borde de D, que, ojo, porque el borde de una región tiene que ser una superficie, ¿sí? El borde de algo 3D tiene que ser algo 2D. El borde de algo 2D tiene que ser algo 1D, ¿sí? Entonces este borde se separa en dos. El borde de B va a ser S unión D, o sea, tiene dos cachos. Y bueno, entonces acá esta integral del lado derecho, el miembro derecho del teorema de Gauss, se separa en dos integrales dobles. F por diferencial de área más la integral en el disco. Acá, digamos, hay muchas maneras de anotar esto. No sé cómo lo quieren anotar, cómo lo vienen anotando. Hay muchas formas. Le podés poner acá ds y dd le voy a poner. Son los diferenciales esos que al fin y al cabo cómo se construyen, como lo acabo de construir cuando hice la integral de flujo. O sea, tenés que hacer la parametrización, el producto vectorial. Y vamos a ponerle ext a los dos. Tienen que apuntar acá la normal para allá y acá tiene que apuntar hacia abajo, ¿sí? Esta tiene que ser la normal de D y esa la de S. Fíjense que la normal de D no coincide con la que usé en la resolución que acabo de hacer antes. Ahora tiene que ir para abajo, porque es lo que marca el teorema de Gauss. Y del lado izquierdo tengo una integral. Tengo una integral en un volumen de la divergencia de F. Ahora, ¿cómo voy a calcular la divergencia de un campo cuya fórmula no conozco? ¿De qué me voy a valer para calcular esa divergencia? Yo no sé si estuvieron mirando la guía, cómo arranca la guía esta de teoremas integrales. Si la tienen a mano y me dicen cómo calculo esa divergencia. Nabla por F, la divergencia. La divergencia es nabla por F. ¿Y cuánto me da? O sea, la divergencia de F es nabla por F. Pero yo no tengo la fórmula de F. O sea, si yo tuviera la fórmula, le hago las derivadas parciales, las sumo y es eso, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo el mismo enunciado que antes. Acá está. Tengo este enunciado y tengo la guía 10 al lado. ¿Qué hacemos? Nabla por el rotor es cero, ¿no? Claro, exactamente. Nos tenemos que acordar de esto. Nabla, producto escalar, enunciado.
el enunciado dice que F es el rotor de G, por eso puse el enunciado al lado. Y entonces uso el primer renglón, el ejercicio 1A, el primer ejercicio de toda la guía. Y esto da 0. Entonces, si esto da 0, la divergencia de F da 0, toda esta integral va a dar 0. ¿Sí? Conclusión de esto es la siguiente. Voy a pasar paso restando. ¿Sí? Paso restando eso y me queda la integral de F diferencial de área exterior, apunta para arriba el de S, es igual a menos la integral de D diferencial de área exterior, acuérdense que apunta para abajo. Entonces, fíjate, puedo agarrar y hacer lo siguiente, decir, bueno, voy a hacer la cuenta esta así. Agarro esta cuenta y la cambio. En lugar de usar esta normal, voy a usar esta normal, ¿sí? Que no es la que tengo que usar según el teorema de Gauss. Voy a usar esta normal para D, ¿sí? Entonces, ¿qué relación va a haber entre la integral como la voy a hacer yo y esta que recuadré? Bueno, la relación que va a haber es que va a ser, la que yo voy a hacer va a ser menos esta. Entonces, acá me va a quedar la integral doble en la misma superficie, la misma función, el mismo diferencial de área, solo que cuando ponga el producto vectorial, voy a ponerlo apuntando para arriba. Es decir, si la coordenada z me da negativa, yo la voy a poner positiva. Y está bien, pero si yo hago eso, tengo que cambiar el signo para que coincida con lo que recuadré. Entonces, menos con menos se va. Esto es básicamente lo mismo que estuvimos hablando hoy sobre curvas, pero aplicado a superficies, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar, se cancelan los menos, me va a quedar esto, y acá le voy a poner diferencial de área z mayor a 0, o sea, el diferencial de área que va para arriba. Diferencial de área con z mayor a 0 de la superficie D. Esto tengo que hacer la cuenta, pero esta integral ya la hicimos hoy, ¿sí? Está hecha justamente atrás de esta hoja, es esta, ¿sí? Dio menos 25pi. Entonces esto da menos 25pi. O sea que esto sale con Gauss o con Stokes, pero lo plantees como lo plantees, no te salvas de hacer una integral de flujo, pero en lugar de hacerlo en la superficie curva, lo haces en el planito, en el disco plano. Pero bueno, Gauss o Stokes pueden aplicar y puede salir el ejercicio con cualquiera de los dos teoremas, eso pasa muchas veces, ¿sí? Así que nada, no, tampoco es matarse pensando qué teorema sale, a veces sale con los dos. Después, bueno, hay otros ejercicios que sí, salen solamente con uno. A ver, se me ocurre. En realidad eso era todo lo que tenía planeado para hoy, pero teniendo en cuenta que terminamos temprano, podemos hacer uno más de grid, ¿no? ¿Qué les parece? Están los de green, creo que si agarramos uno de green que no sea muy difícil, en un ratito salen 20 minutos. A ver. Voy a buscar alguno de la guía. ¿Ustedes tienen alguna pregunta de alguno? Si no, directamente hago uno más de green y listo.
Por mí creo que uno más de Green está bien. Bueno, hago uno de la guía. Hago este. Hago el 5 de la guía. Tiene ahí una mezclita con ecuaciones diferenciales, me parece que, pero bueno, ya va a saltar de la resolución. Bueno, entonces, página 5. Entonces, dice así, lo transcribo un poco. D serían los XY en R2, tales que. Bueno, eso es D. Tenemos este campo vectorial. FC1, esto me dice que puedo usar green. Y F del 0,1 es 1,1. Hallar G de manera que la circulación de F en el borde de esta región dos-dimensional resulte numéricamente igual al área de D. Le voy a poner igual área de D. Área de D. Bueno, entonces a ver cómo hacemos esto. Primero, fijémonos que ¿qué es esta región? Bueno, pues es una región del plano, es algo que está en R2. Acá no corre Gauss, no corre Stokes. Y bueno, y esta es la guía 10, así que vas a ir con Green. Entonces, fíjense que si pasamos el 16 dividiendo, esto nos va a quedar la parte interior de la elipse junto con su frontera, y va a ser i cuadrado sobre 4 al cuadrado, y acá puedo cancelar, me va a quedar un 4, o sea que sería x cuadrado y 2 al cuadrado. O sea que en el eje X pasa por el 2 y el menos 2, y en el eje Y por 4 y menos 4. No, no me salió muy a escala, pero estaría como alargada verticalmente. Bueno, sepan disculpar el dibujo. Bueno, una cosa así. Entonces dice, tenemos una función, tenemos una condición, y hallar hallar la g de manera que la integral de circulación de F sea igual al área de D. D es la cosa esta que está acá. Es una superficie de dos dimensiones. Entonces, ¿cuál es la orientación positiva? La que va en este sentido, ¿sí? La que deja la superficie a la izquierda. Bueno, entonces con esta orientación voy a plantear el eh, teorema de Green, pero a ver, ustedes vieron algo en la síntesis 10b respecto de esto del área. ¿Qué, qué era lo que uno podía decir? Uno podía decir que, ¿cuándo era que el área, o sea, según vieron ustedes en la síntesis 1b tenemos un resultado muy fuerte, en la síntesis 10b tenemos un resultado fuerte que es el siguiente. Si vos tenés una función que le llamás p a la primera coordenada y q a la otra, entonces, si la derivada de q con respecto a x menos la derivada de p con respecto a y te da constante distinta de 0, entonces pasa algo que es lo siguiente, que es que el área de D es igual a 1 sobre esa constante que te da la combinación de derivadas,
por la circulación en el borde de tu campo. Esto era parte de era un resultado que hay en la síntesis 1b, ¿sí? Que se demuestra con el teorema de Green, justamente. Entonces, si yo quiero decir, si yo quiero elegir una función g de manera que valga esta igualdad, ¿qué diferencia hay entre esto y esto último que acabo de escribir? ¿Cuál es la única diferencia? 1 sobre Esto. k. Claro. Entonces necesito k igual a 1, ¿sí? Si yo tuviese k igual a 1, entonces obtendría inmediatamente esa conclusión. Entonces lo que hago es, tomo eh, esta expresión, esta resta de derivadas, y la igualo a 1, ¿sí? Entonces, voy a mi función y hago la derivada con respecto a x. Planteo esto. La derivada con respecto a x sería q, acordémonos que q es esta es p. La derivada de q con respecto a x es la derivada de g con respecto a x y más esta con respecto a x. Esto da 0 la derivada con respecto a x, ¿sí? Pues es y cuadrado. Y la derivada de g con respecto a x no es más que la derivada común, porque la función g solamente depende de x. Fíjate que dice g paréntesis x solo depende de x, no es una función de dos variables. Entonces, esa derivada con respecto a x es la derivada común. La derivada de p con respecto a y, acá está p. Esto no depende de y, depende de x. Entonces, si tengo una cosa que no depende de y multiplicado por y, la derivada es la cosa de al lado. O sea, esto es una constante para y. O sea que ahí te da g de x. Y yo voy a poner igual, es igual a k, pero yo quiero que k valga 1 para que valga la fórmula esa. Entonces tengo que encontrar una función que cumpla esto, ¿sí? Entonces acá es una ecuación diferencial, ¿sí? Ya se transformó en un ejercicio de la guía anterior a esta, no sé, lo que estuvimos viendo después del parcial. Entonces acá lo que voy a hacer es, a ver, podemos hacer y igual a g de x. Entonces acá voy a escribir la derivada como dy dividido dx menos y igual a 1. Y voy a separar variables. Eh, Voy a pasar a ver el y sumando y el dx multiplicando después de haber pasado el y sumando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dy sobre y más 1 es igual a dx e integro de los dos lados, ¿sí? La integral de este lado me da x, le voy a poner x más la constante, y la integral de este lado, si la haces con sustitución, te queda logaritmo natural de i más 1, o módulo de i más 1, logaritmo natural de módulo de i más 1. Entonces, lo que quiero de acá es despejar la letra i. Acordate que la i es la g, ¿sí? Y me piden que haya g. Entonces, vuelvo para acá de nuevo. Me queda que módulo de i más 1 es igual a e a la x más c. Paso el logaritmo como exponencial. Y esta exponencial, como en el exponente estoy sumando, me queda un producto de dos cosas. Y a esta última cosa la llamo a. ¿Sí? La renombro. Acordate que cuando una constante se te empieza a meter, digamos, adentro de una cuenta y te va quedando enredada ahí, la podés ir renombrando, ¿sí? Para que no sea pesado. Entonces me queda módulo de i más 1 es igual a por e a la x. ¿Cómo saco el módulo? Fíjate que a es mayor a 0 porque es la exponencial de alguien, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco el módulo? I más 1, hasta acá a es mayor a 0.
y le voy a poner más menos a por e a la x. En este renglón de arriba había aclarado que a es mayor a 0, pero como le pongo un más menos adelante, ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, digo que i más 1, acá es a mayor a 0, es a por e a la x, no le pongo el más menos adelante, pero tampoco voy a aclarar que a es positivo, entonces es lo mismo, porque fíjate, si a es positivo, pero puedo ponerle un menos adelante, al final termina siendo el número que hay adelante de la exponencial termina siendo un número negativo, pues es menos un número positivo. Entonces directamente no hago aclaración sobre el signo de A y tampoco pongo los signos adelante. O sea, al fin y al cabo el número que aparece adelante de la exponencial puede ser de cualquier signo, ¿sí? Bueno, esto me permite sacarme de encima el módulo. El módulo tiene que estar porque bueno, es lo que tiene que ser. La integral de 1 sobre x es logaritmo de módulo de x, no logaritmo de x. Bueno, y ya prácticamente lo tenemos. La y va a terminar siendo a por e a la x más 1. Y bueno, esto era g de x. ¿Sí? Esto era g de x. Lo que pasa es que está incompleta todavía. Y hay un dato del enunciado que todavía no se usó. ¿Sí? Que es este. ¿Sí? Entonces falta usar ese dato y ese dato es una condición que se utiliza para determinar el valor de la letra A. Fíjate, si evaluamos f en el 0,1, es evaluar esto en el 0,1. Me queda 0 en x por 1. Y acá me queda g de 0 más 1. Y tiene que ser igual a 1, 1. O sea que llego a que g de 0, g de 0 más 1 es igual a 1, 1. Entonces, si miro, por ejemplo, la primer coordenada, g de 0 vale 1. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale g de 0 si la fórmula es esta? Si evalúo 0 me queda a más 1. A más 1 vale 1. Entonces, me está quedando algo raro, ¿no? Porque me queda, perdón, sí, a más 1 vale 1, me queda que a vale 0, que en principio está bien, pero ¿qué pasa? Si uso la segunda coordenada, me queda g de 0, claro, esto es medio imposible, a ver si yo copié bien la función. Sería g de x por y g de x más y cuadrado, la fórmula esta. Profe, ahí te dejé algo por el chat. A ver, me dice abajo el 1 no pasa restando. Y muy posiblemente, porque es la historia de mi vida. Abajo el 1 no pasa restando. A ver, ¿dónde me pasa restando? Acá. Claro, este 1 pasa restando y yo lo pasé sumando, exactamente. Ese es el error. Muy bien, Manuel. Gracias. Ahí está. Este es un menos, entonces cuando voy a la primera coordenada y evalúo en 0, no me queda a más 1, sino que me queda a menos 1. Y entonces a tiene que ser igual a 2. Mientras que si miro la segunda coordenada, me queda g de 0, que es a menos 1, más 1,
es igual a 1. Claro, lo que pasa es que acá hay algo raro. Como que es un sistema incompatible. Porque, a ver, si yo reemplazo el 2 acá, me queda, bueno, este 1 y este menos 1 se cancelan y me queda 2 es igual a 1. No tiene tampoco mucho sentido. El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Fíjense lo que pasa acá, miren. Yo tengo esta función f. Fxy es g de xy, coma, g de x más y cuadrado. Y te dice f de 0, 1 es igual a 1, 1. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo acá en el 0, 1, me va a quedar 0 en x es g de 0, 1 en el y, no pongo nada, es un 1 multiplicando, coma, g de 0 más y al cuadrado, 1 al cuadrado. Estoy evaluando en 1. 1 al cuadrado, 1. Y esto igual a 1,1. Ahora, fíjense lo que pasa acá. Evidentemente hay como un problema, porque fíjense, g de 0 igualando la primera coordenada y la segunda coordenada pasa esto. G de 0 vale 1, mientras que igualando la segunda, g de 0 más 1 también vale 1. Entonces, por un lado, g de 0 vale 1. Pero por otro lado, g de 0, si paso el 1 restando, vale 0. Entonces no puede ser que la función cumpla esas dos cosas. Una función, cuando la evalúo en 0, me tiene que Pero dar G un no puede resultado. tener dos raíces. Sí, puede tener dos raíces, pero no puede ser multivaluada. O sea, una raíz es un número en el que si evalúas la función te da 0. Pero acá lo que nos está dando 0 es no el resultado, sino que es que yo evalúo en 0 y me da dos resultados distintos. No me molesta que haya un 0 acá, que sea raíz. Me molesta que una función tiene que ser univaluada. Una función de A en B es una regla de asignación que a cada elemento de A le asigna un elemento de B, uno solo. Entonces se ve que acá, a la hora de confeccionar el ejercicio, lo apropiado hubiese sido poner acá un valor numérico de manera de que no se contradiga con esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué podríamos haber puesto? Por ejemplo, O la 2. segunda sería G'. Si nosotros ponemos un 2 acá, ese 2 viene para acá y acá nos queda un 1 y no entra en contradicción con la condición de arriba. Pero bueno, nada, es un error del enunciado, al margen de eso, repasemos lo que sucedió en el ejercicio. Al margen de eso, yo quería que se cumpla esta fórmula, ¿sí? Para eso tenía que pedir que K valga 1. A partir de ahí, para que K valga 1, K era una combinación de las derivadas parciales, sale una ecuación diferencial para la G, para la función que está adentro de F. Bueno, esa ecuación diferencial la integramos, ¿sí? Sin mucho problema, y nos sale esta solución. A por e a la x menos 1, y después lo que hay que hacer es usar este último dato para determinar el valor de A. Después está el problema del enunciado que nos da dos valores de A contradictorios. Pero bueno, al margen de eso, imaginen que acá en lugar de 1 dice 2 y ya está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? G de x es igual a 2e a la x menos 1. ¿Sí? Si tenemos esa función, está todo bien. Fíjense, si tenemos esa función, ¿cómo nos quedaría f? Dije 12 a la x menos 1. Entonces sería 2e a la x menos
menos 1 acá abajo por I, coma 2e a la x menos 1 más I cuadrado. ¿Y qué pasa con esta función cuando la evalúo en 0, 1? Fíjense, en 0 la exponencial vale 0, vale 1. Entonces me va a quedar 2 menos 1, 1, por 1, 1, 1 por 1, 1, coma. Pongo un 0 acá, me va a quedar un 1, y 1 al cuadrado es 1. 1 más 1, 2. O sea que coincide con el enunciado modificado, ¿sí? Lo que solicitaba el enunciado es imposible por por esta observación que hice acá. Bueno, nada, no importa. Más allá de eso, quédense con todo el procedimiento, ¿sí? De cómo se usó Green y cómo se puede entrelazar con un montón de problemas. Puede tener muchas tangentes. O sea, empezamos con Green y terminamos con un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Así que pueden relacionar con cualquier cosa, digamos. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna consulta, no sé. Por mí se entendió bien. Y el